El movimiento Pro Arte y Cultura fue uno de los acontecimientos artístico-culturales más trascendentes que se dieron en el fin de la dictadura del año 82. Fue quizás una impronta que no se tenía dimensión de lo que se podía lograr. Yo no estuve en la organización propiamente del evento, lo hice a través del grupo de teatro del cual yo estaba trabajando, que se llamó el Grupo Apertura. Apertura tenía delegados en lo que fue la organización de Luz, y preparamos un trabajo muy importante en ese momento, que fue, digamos, para nosotros muy trascendente, que era elaborar algo, como decía Rodolfo Aldazoro en ese momento, algo estético con sentido. Y trabajamos sobre una obra de Bertolt Brecht, que se llamó, yo no recuerdo el nombre de la poesía de Bertolt, pero es la que todos conocemos como vinieron a buscar a los judíos y yo no era judío, entonces no me importó, vinieron como los comunistas y no me importó. Bueno, trabajamos sobre eso, hicimos una escenificación muy lograda, donde terminábamos exaltando la figura de la República. En ese momento estaba Margarita, ella era la que hacía la República, y el resto trabajábamos levantando esa. Ya se hablaba de la República como un acontecimiento, como un hecho a lograr, a obtener. Ya estábamos, había mucha juventud, la juventud estaba exultante, había representaciones artísticas de todos los tipos, porque había poesía, había música, había teatro, había danza. Nosotros a través de Apertura hicimos esa participación, y la verdad lo que más nos llamó la atención, porque los representantes artísticos participaron todos, estaban todos dispuestos, se notaba que había una necesidad imperiosa de expresarse, de participar, de hablar de libertad. Fundamentalmente la palabra libertad a todos nos encarnaba, ¿no? La participación que se dio fundamentalmente de la gente, de la participación popular, espontánea, que fueron a formar parte de ese movimiento, que fue trascendente, sin lugar a dudas. Fue el lanzamiento de muchos acontecimientos posteriores. Fue un quiebre quizás en lo que era, la dictadura ya estaba debilitada, ya había pasado lo de Malvinas, ya estaba en decadencia, y la gente necesitaba expresarse, y lo hacía a través del arte y la cultura, lo hizo a través del arte y la cultura. Nosotros a través de un grupo de teatro, creo que era la manifestación más espontánea y más pura del enfrentamiento a lo que eran cuando se conculcaban los derechos humanos. Ahí se empezó a hablar de los derechos humanos. Venado era una sociedad muy anodina, muy callada, muy quieta. Lo que significó para Venado fue eso, una explosión de juventud, de libertad, de tener ganas de decir y gritar a los cuatro vientos el sentimiento de cada uno, ¿no? Estábamos hartos de la dictadura, y la dictadura se estaba yendo, y bueno, era una manifestación. En la sociedad en general creo que cayó bien, fue una manifestación que dio lugar a muchos otros acontecimientos. Yo recuerdo, a partir de ahí se empezó a hablar del arte y la cultura como una expresión fundamental de los derechos humanos, y fundamentalmente se empezó a hablar de los derechos humanos, se empezó a hablar de los desaparecidos, se empezó a hablar de cosas que no se hablaban hasta ese momento. Pero bueno, lo que la memoria me permite recordar, después de tantos años, es haber sentido la necesidad de participar, de estar,
de haber compartido con tantos amigos y gente querida que pertenecía a distintas expresiones artísticas, y que ahí se manifestó con libertad, con absoluta libertad, no hubo ningún tipo de impedimento, y pudo demostrar el sentimiento de lo que era la sociedad en ese momento. ¿Cómo es tu entrada al teatro? Bueno, mirá, yo, Manu, yo me vine de estudiar en diciembre del 80. Yo cuando estaba estudiando en la facultad, tuve la necesidad de hacer teatro. Sentí una necesidad imperiosa, me conecté con gente y hice teatro. Hice 2 años en el taller de teatro de Sara Quiroga, en Buenos Aires. Ahí, bueno, conocí lo que es el teatro, me acerqué a lo que es la expresión teatral como tal, y cuando vine a Venado, los chicos de Apertura habían empezado a trabajar, creo que con Historias para ser contadas, estaban trabajando en la biblioteca Ameguino. Me acerqué a ellos, me abrieron los brazos y bueno, y me integré completamente a su trabajo actoral, ¿no? Después de Luz se da la circunstancia que te toca ingresar en la función pública. ¿Vinculás una cosa con la otra? ¿Con qué gente te rodeaste? ¿Cómo fue esa historia? Sí, probablemente. Yo empieza, después hablamos de que era el fin de la dictadura y empieza la transición democrática. Yo empiezo a participar en un partido político, empiezo a militar, empiezo a trabajar, y cuando se ganan las elecciones en diciembre del 83, había una necesidad de cubrir un espacio en el área de cultura, en la dirección que se llamaba de Dirección de Cultura en ese momento, que pasó a llamarse Dirección de Cultura y Educación, y me convoca el intendente electo para cubrir ese cargo. Creo que mi cercanía a la actividad teatral y a algunas otras actividades artísticas que yo manifestaba han coadyuvado para lograr ese emprendimiento, ¿no? Que fue una audacia en definitiva, porque yo no estaba más ligado que eso. Lo único que pretendía era abrir las puertas a todas las expresiones artísticas sin ningún tipo de color ni nada que la identificara, más que eso. Previo a esa circunstancia, ¿cómo percibías la relación con el oficialismo, digamos, de la dictadura en cultura respecto a las expresiones de arte de la ciudad? Sí, había un área que yo creo que, bueno, la persona que lo llevaba adelante lo hacía con el mejor, no quiero decir, creo que lo hacía con el mejor de las intenciones, pero bueno, no había, yo no sé si no había, no tenía, a lo mejor no tenía el temor de lo que sucedía. Estábamos en dictadura, acá el gobierno municipal era un gobierno local, pero también ponía sus límites a las cuestiones de lo que se decía o lo que se hacía. Había un mandato que venía desde arriba hacia abajo, en lo cual había palabras o hechos o temas que no se tocaban, ¿no? Entonces, supongo que lo habrá hecho lo mejor posible dentro de ese esquema. Y en la actividad teatral, siempre interpretando la cultura y el arte como un hecho político, ¿qué influencia tuvo Rodolfo Aldazoro en este movimiento del Grupo Apertura y en vos personalmente, digamos, ¿no? Sí, bueno, Rodolfo era una persona muy abierta, muy elocuente en su forma de ver las cosas. Él tenía una idea, ya te lo dije anteriormente, de lo que planteaba, de lo que era el teatro. El teatro era una expresión cultural propia de la comunidad, del pueblo, pero tenía que tener una cuestión estética, no era una cuestión per se subir y decir. Tenía que decir y tenía que llegar, tenía que tener
una manifestación propia. Bueno, me sentí muy identificado con él. Yo con Rodolfo era un hombre, un bohemio, y bueno, y yo en esa época joven también tenía mi beta bohemia, así que compartimos muchas cosas, lo recuerdo con mucho cariño y fue un hombre fundamental para el desarrollo del teatro en la ciudad de Venado Tuerto. De hecho, cuando yo me hago cargo de la Dirección de Cultura, le pido que me organice un taller municipal de teatro, que lo hace él se apoya en Tato Sátara y en Niotti Martínez, y logramos ahí durante 2 o 3 años, creo, trabajar. Se unió un grupo de jóvenes muy interesante, grupo de chicos jóvenes que estaban en el colegio y que se interesaron por el teatro y que después quedaron ligados y aferrados a lo que es la actividad teatral, y de ahí surge una parte importante de lo que después fue el Grupo Apertura, y con estos chicos lo que después fue la formación del Galpón del Arte, y que hoy continúa. Vos te das cuenta que en el tiempo perduró como tal, y sigue y seguirá, ojalá por muchos años. ¿Alguna otra reflexión, algún nombre que quede en tu memoria, algo que se resuene? La memoria ya después de 40 años flaquea, pero bueno, no, te quiero reiterar, Manuel, lo que fue en ese momento, lo importante que fue Luz, lo importante que fue para mí participar, lo importante que fue compartir y lo importante que fue para Venado Tuerto haber tenido una expresión de esas características, ¿no? Para la juventud sobre todo, porque yo había vivido un interregno de democracia en el 70, pero muchos jóvenes en ese momento no lo habían vivido, habían pasado directamente del 76 al 82 sin escalas, con todo lo que significó la dictadura, desaparecidos, muertes, qué sé yo, todo lo que... Y los chicos no eran temas que no se tocaban, y creo que a partir de Luz se empezaron a tocar muchos de esos temas con más intensidad. Creo que fue así. Pero bueno, muy, muy agradecido por tu posibilidad de participar en tu proyecto. Gracias.